estamos muy felices de que ustedes han hecho una presentación en Tiwanaku, una meditación buscando la paz y acercamientos no violentos, y quizás tú mismo nos puedes resumir un poco la forma en la que te has acercado a esto y nos puedas dar tu mensaje de paz en este tiempo que está destinado a esto. Entonces, con ustedes, Alfredo Steir. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Hermanos de los pueblos indígenas, agradezco la oportunidad de participar en este importante evento y discusión. Acabo de llegar hace 2 días atrás de Bolivia, de Tiahuanaco, donde con más de 30 amautas y hermanos y hermanas de los distintos pueblos indígenas del Perú y Bolivia y del norte chileno, nos reunimos para practicar el llamado Amuki. En Aymara, Amuki es el poder del silencio. Y llegaron, según me han informado, cerca de 3.000 personas a esa práctica del Amuki. He sido invitado hoy día como presidente del Instituto Zambulín para la Transformación Humana. Ya hace muchos años que me retiré del Banco Mundial, donde una de las razones de mi retiro del banco tuvo que ver con el trabajo, debate y contribución en asuntos de derechos humanos. Hoy día se me ha pedido de que hable sobre el aporte espiritual y el aporte del conocimiento ancestral para una nueva política de derechos humanos y una política social para América Latina. Es importante conocer la intersección entre la espiritualidad y el conocimiento ancestral y todo lo que nosotros estamos haciendo en materia de política social y económica en América Latina. Hay 2 preguntas esenciales para comenzar. La primera, ¿cuál es o debería ser la contribución de una espiritualidad indígena o de un conocimiento ancestral a la política social y a las políticas de derechos humanos nacionales e internacionales? La segunda, ¿sería apropiado apoyar políticas que realmente no tienen una base humanística, ética y espiritual? Estas preguntas me las he hecho muchas veces y la respuesta, aunque pareciese obvia, en la práctica no es tan evidente. Por razones de coyuntura histórica, mucha de la atención en materia de derechos humanos y política social son de tipo reivindicativo. No hay duda que lo reivindicativo es importante, pero hay que pasar a lo propositivo. Hice un trabajo para la Corporación Andina de Fomento que va a salir publicada en un libro, pronto será publicado en Bolivia por la imprenta Prisma, que se llama Pilares para una nueva política social en América Latina. Y ahí hacemos algunas consideraciones preliminares sobre lo que está pasando en materia de política social en América Latina, que me parece fundamental en un debate de los derechos humanos, como el telón de fondo de los derechos humanos. En la primera parte a considerar es la separación progresiva de la política social y la política económica, en que la política económica aparece como jerárquicamente superior a la política social. Segundo, la inhabilidad de la política social existente de romper con las estructuras de poder existente y lograr más alianzas positivas que negativas. Tercero, una influencia desproporcionada de la globalización, en que la política social está sujeta a ajustes de competitividad y generalmente de pérdida en los derechos humanos. El diagnóstico también arrojó un debilitamiento de las distintas formas de gobernanza de lo social y una incapacidad de las organizaciones sociales de crear nuevas formas de organización social. Y aquí los derechos y los deberes humanos juegan un papel fundamental. También este diagnóstico que se hizo a la Corporación Andina de Fomento
se encontró que hay serios conflictos entre la forma en que se aplican los cálculos económicos, los cálculos sociales y los cálculos de derecho. Esto generalmente ha generado un conflicto y malos entendimientos sobre la generación y la aplicación de los derechos por ciertos mitos que están realmente influenciando fuertemente las políticas sociales. El primer mito que complica el sistema es que se piensa que es preferible crecer ahora en términos económicos y materiales y hacer justicia social mañana. La verdad es que en muchos de nuestros países no existe realmente una relación muy estrecha entre el crecimiento económico y la aplicación de una justicia social. El segundo mito es que el crecimiento económico se traduce en igualdad social. Y esto también ha sido un tema de larga discusión entre nosotros los economistas, yo soy economista, en la cual realmente hay que preguntarse si los patrones de equidad deberían dictar la formulación económica o si la formulación económica debiera dictar la equidad. Las políticas sociales se dice que a veces no deben estar sujetas a cálculo económico o que las políticas económicas no deberían estar sujetas a un cálculo social. Esto tiene implicaciones muy importantes sobre la supremacía de lo económico y sobre la creación de mecanismos normativos como los derechos humanos para corregir lo económico. En general, en el diagnóstico se concluye de que existen muchas limitaciones en resolver lo social, en que hay una permeabilidad muy alta e influencia de lo externo como la globalización en la formulación de políticas. Existe una gran dispersión de las políticas sociales, incluyendo las políticas de derechos humanos, y al final se transforma esto en una sordera en que realmente no hay diálogos entre los actores económicos y los otros actores sociales. Una conclusión importante es que realmente la sustentabilidad del desarrollo no es tan solo una sustentabilidad económica, sino también una sustentabilidad ambiental, una sustentabilidad social y de tipo institucional. Este documento que estoy hoy día tratando de representar, y hay copias del sumario ejecutivo de este documento, por si les interesa en este debate, de todos los posibles pilares de una política social, escogí realmente 4 para poder proponer una nueva política social en nuestros países, que naturalmente debe ser ajustada a la realidad nacional. El primer pilar de esta política es la competitividad social, para que las instituciones sociales y los actores sociales tengan la capacidad de ajustarse a los cambios y a la competitividad económica. Por el momento, la atención de nuestros países es sobre la competitividad económica y no sobre la competitividad social. El segundo pilar que se ofrece en este documento es el de recobrar la soberanía social. Muchos de los países han perdido soberanía social, por lo tanto sus políticas realmente comienzan a depender mucho más de factores externos que internos, y solo en escuchar una mañana el debate aquí en esta sala, naturalmente eso se ve en forma sumamente cristalina. El tercer pilar es lo que yo llamo la modernización del aparato institucional social. Este proceso de modernización no tiene que ser entendido como un proceso en el cual se eliminan las instituciones tradicionales, por el contrario, pero lo más importante es que no existen mecanismos de automodernización en nuestros países de las instituciones, y generalmente la modernización de las instituciones se da en los puntos en los cuales ya las instituciones no funcionan. Y finalmente, el último pilar que se ofrece para esta nueva política social es el tema de la gobernabilidad. Quisiera pasar a una segunda parte de esta presentación, que es la contribución del conocimiento y la espiritualidad ancestral a todo este debate. El conocimiento y la espiritualidad ancestral puede hacer una contribución esencial al debate de los derechos humanos en general y a los derechos humanos de los pueblos indígenas en particular. Pero antes de referirme al tema específicamente, es importante recordar que todo tema de los derechos y deberes humanos debe estar insertado y debe responder a la realidad económica, política, humana, social y espiritual de la pobreza, la necesidad de justicia y seguridad social, la proclamación de los derechos humanos a todas las personas sin distinción de raza, credo y sexo, a la importancia de la cooperación económica
y la OEA hace explícito en sus principios la unidad espiritual del continente. También habla de la seguridad colectiva, el desarrollo integral, el empleo, la vivienda, la cultura y el medio ambiente. Estos son elementos esenciales en un Estado de Derecho en que se debe abrazar a todos. Todas las dimensiones anteriores forman un telón de fondo esencial en el debate de los derechos humanos de los pueblos indígenas. El conocimiento ancestral es de primordial importancia en la consecución y realización de todos los derechos civiles, políticos, como de los derechos económicos, sociales, culturales y el derecho al desarrollo. En la presentación de hoy quisiera enfatizar solamente algunas de las contribuciones esenciales de este conocimiento ancestral. La primera es que el conocimiento ancestral puede hacer una contribución esencial al debate de la indivisibilidad de todos los derechos humanos. En general, la capacidad de mantener esta unión indeleble entre todos los derechos humanos está condicionada por el enfoque y percepción de las distintas realidades de las condiciones humanas. En este sentido, el conocimiento llamado moderno es generalmente desintegrado bajo la rúbrica de la especialización. El problema es que no hay mecanismos claros de integración y la mayor parte de nuestras políticas y programas se quedan fragmentadas y en forma incoherente. Elemento que vemos todos los días en nuestra realidad, en nuestros países. Por el contrario, la base del conocimiento ancestral de los pueblos indígenas es por su naturaleza integrada. La cosmovisión indígena posee una integración total entre lo humano, entre lo natural y lo espiritual. Esto es esencial en los debates en relación al ámbito del medio ambiente, la cultura y lo social. Una segunda contribución del conocimiento ancestral es respecto al derecho consuetudinario. La importancia del derecho consuetudinario es esencial en la dinámica social y humana de muchos pueblos en América Latina. Un derecho aplicado particularmente a la tierra, pero también en relación a otras dimensiones de la vida de muchos pueblos. En este sentido, cabe notar la importancia de estos derechos en materia del manejo y control de los derechos ecológicos y medioambientales. Este es el caso de la creación de reservas naturales, de parques nacionales y la protección de tierras sagradas, cementerios ancestrales, ruinas arqueológicas y tantos otros aspectos de la vida humana ligados a la tierra y al manejo de los espacios en general. Una tercera contribución es que el conocimiento ancestral puede hacer una contribución esencial a la definición y al manejo de los derechos humanos colectivos. Es claro que hoy vivimos un momento histórico de la humanidad donde prima lo colectivo sobre lo individual. Aún en áreas tradicionalmente que han tenido un carácter estrictamente individual, como es la producción, el consumo, el comercio, etc., hoy comienzan a tener una importancia esencialmente colectiva. Naturalmente, esto también se aplica a lo que debe ser una concertación y manejo como el bien colectivo en sus aspectos más primordiales como la educación, la salud y el medio ambiente. Y también una contribución en el manejo de los recursos naturales como el agua, la tierra, el espacio, los recursos forestales, los recursos pesqueros, etc. El conocimiento ancestral es riquísimo en estas materias. Finalmente, y también a modo de ejemplo, quisiera hacer notar la contribución del conocimiento ancestral a la creación y el manejo de un Estado de Derecho en relación a los llamados bienes públicos, tanto nacionales como internacionales. Ejemplos de estos bienes públicos son el recalentamiento de la Tierra, la destrucción de la capa de ozono, la transmisión de enfermedades, la destrucción y eliminación de nuestra diversidad biológica, la pobreza estructural absoluta y la inseguridad humana, y todos aquellos bienes y servicios que arrojan beneficios en el largo plazo. El conocimiento ancestral puede ser una contribución esencial a la definición de los derechos asociados a esas dimensiones de la vida humana, y es por eso que es de gran importancia el reconocimiento y la aprobación de los derechos humanos de los pueblos indígenas. América Latina y los organismos regionales de nuestra región deberían proveer un ejemplo para el resto del mundo en esta materia. La importancia de los pueblos milenarios en nuestra región no puede ser ignorada. La importancia del indigenismo a nivel social, político, cultural y espiritual es hoy fundamental para todos y todas las actividades, tanto en el ámbito de lo público como privado. La protección y los derechos de los pueblos milenarios no es materia de adopción solamente. Es simplemente una forma de
crear una nueva arquitectura para nuestro destino. En el mundo en que no hay fronteras en lo económico ni financiero, ni tampoco hay fronteras en lo comunicacional, deberíamos resguardar nuestras identidades como pueblo, nación, raza, etc. Es esencial crear estados de derecho donde la lengua y la cultura no desaparezcan como resultado de esta competencia desenfrenada que ha hoy día provocado la globalización. Un mundo globalizado sin un Estado de Derecho para todos será un mundo caótico, injusto, inestable y, yo diría, hasta peligroso. Los derechos humanos no son solamente instrumentos normativos, no son solo un aspecto jurídico. Los derechos humanos son además un instrumento de desarrollo económico y social. Quizás este pensamiento es el más importante de todos los que quisiera compartir hoy. Este pensamiento de que los derechos humanos no son solo un instrumento normativo, sino que también son un instrumento económico y social. Para terminar, quisiera enfatizar la importancia del conocimiento ancestral en la unión indeleble entre los derechos y las responsabilidades. Y es en esa relación, es en esa unión que podremos tener la óptica correcta en términos de la lucha contra la pobreza, la protección y el manejo ambiental y el desarrollo sustentable con justicia social que afecta con mayor fuerza y potestad a los pueblos indígenas. Es imposible establecer una nueva política social en América Latina sin establecer un Estado de Derecho justo y solidario, un Estado de Derecho incluyente y no excluyente, un Estado de Derecho para todos los actores sociales. Ganar terreno en nuestra soberanía social demanda hacer crecer legítimamente la soberanía de todos los pueblos, no solo los elementos de soberanía relacionados con el sistema de mercado existente, como es la soberanía del consumidor, sino además la soberanía de todos los actores sociales y en este caso de nuestros pueblos indígenas. El concepto de gobernancia también debe ser incluyente, debe ser pluralista y debe ser diverso. Tenemos que entender a la gobernanza de lo social como una matriz y no como una propuesta monolítica, inflexible y jerárquica en que unos gobiernan y otros acatan. El sistema de gobernabilidad que existen en las comunidades indígenas deben ser cultivados, representados, protegidos. Tanto la competitividad social como la modernización institucional no deben ser entendidas como la eliminación o la destrucción de las organizaciones sociales tradicionales. Esto sería un gran error práctico como intelectual. Es como plantar un árbol sin raíces o plantarlos sobre el cemento. Por el contrario, estas deberían formar parte para crear las condiciones institucionales y políticas a la expresión total de las organizaciones humanas y sociales de todos los pueblos, incluyendo los pueblos indígenas. Estos estados de derecho de los pueblos indígenas son esenciales para el aumento del bienestar material y social de los mismos, para la creación de universidades indígenas, hospitales indígenas, medios de comunicación indígenas, bancos de desarrollo, sistemas de crédito, etc. Finalmente, para terminar, quisiera decir que la Declaración Universal de los Derechos Humanos representa una colección de valores humanísticos y espirituales, su mayor parte de carácter colectivo, como son la libertad, la igualdad, la justicia, la protección, la no discriminación, la solidaridad, etc. Como tales, estos valores no son palabras a abogar, sino que estos valores son estados del ser que hay que autorrealizar. La espiritualidad ancestral posee todos los instrumentos y mecanismos para dicha autorrealización. La espiritualidad ancestral provee un telón de fondo nítido y una plataforma fuerte para la autorrealización de estos valores y así la realización de los derechos humanos. Esto se da a través de la unión entre nuestras realidades humanas, naturales y espirituales. La desaprobación o la aprobación condicionada de los derechos de los pueblos indígenas tendrá grandes consecuencias negativas para tanto los pueblos indígenas como para nosotros los no indígenas. Una de estas consecuencias se traducirá en un gran limitante en nuestra transformación material como espiritual. No apoyar los derechos de los pueblos indígenas es como quemar una biblioteca antes de leer los libros. Agradezco esta oportunidad. Muchas gracias.